Yo tenemos a nuestra abogada sociojurídica especializada, Camila Tierra Adentro, que nos va a hablar de este tema y la saludamos en esta mañana. Camila, muy buenos días y bienvenida a Potencia Latina. Muy buenos días, Cristian, muchísimas gracias por esta invitación. Como todos los viernes al derecho, te cuento que nos están escuchando muchísimo por la radio y llegan muchas asesorías por medio de WhatsApp, entonces felicitar a todos nuestros queridos oyentes y siempre atenta a esa resolución de todos estos problemas. Mira, Cristian, sí, esto es muy frecuente y es muy simple. Esto cómo se soluciona, como siempre les he compartido aquí, con conciencia y por medio de una conciliación para no llegar hasta un juez, pues porque siempre es bastante extenso el proceso. ¿Qué es una servidumbre? Porque hay gente que dirá, pero ¿qué es una servidumbre? Bueno, una servidumbre puede ser de tres tipos. Natural, que por ejemplo, en ese predio dominante puede pasar una fuente de agua y de esa fuente de agua se pueden beneficiar varios propietarios de ahí en adelante sobre pues esa servidumbre. La más famosa, Cristian, es la legal, que es la que comúnmente nosotros conocemos como el camino de paso, donde pues las personas o bestias podrían pasar por ese predio determinado que sí o sí es obligatorio y que ese predio pues tiene el acceso a la vía pública. Y la otra es la voluntaria, en donde los propietarios de esos bienes inmuebles ceden voluntariamente un pedacito de tierra, digámoslo de esta forma, un pedacito de tierra para beneficio de la comunidad. Entonces yo les voy a entregar la norma para que siempre la tengan presente y no pues ocurran hechos que de pronto sean muy complicados. Entonces esto está en el Código Civil, en el artículo 879, y dice lo siguiente: servidumbre predial o simple servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otros predios de distinto dueño. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si es un gravamen, la persona que tiene ese acceso, por ejemplo, a esa vía pública, sí o sí tiene ese gravamen y debe pactar y conciliar con las otras personas para que otros dueños de otros predios utilicen ese predio ajeno. Esto es lo interesante de la servidumbre. Bueno, hay otro dato importante. Hay veces que ese tema no queda escrito, por así decirlo, no está en un papel y entonces la gente llega y dice, pues sí, pero como yo ya compré, yo voy a cerrar la vía o voy a impedir que pase la tubería para que usted reciba el agua. Hablemos un poquito de ese tema. ¿En qué momento ese predio o esa servidumbre se convierte en legal sin haber algún documento? Ok, sí, esto es muy importante lo que acabaste de decir, Cristian, y es que como es un derecho real la servidumbre y por supuesto pues afecta a un bien inmueble, debe realizarse por escritura pública. Esto es muy importante, queridos oyentes, debe realizarse por escritura pública para posteriormente registrarlo en el certificado de libertad y tradición, que ya hablamos de esto, que el certificado de libertad y tradición, ¿qué es? Pues es la historia clínica de los bienes inmuebles. Entonces, cuando se estipula, por ejemplo, una servidumbre donde alguien o los predios ajenos, los dueños, hayan comprado esa parte de la servidumbre, ya sean dueños, se haya realizado algún negocio jurídico por compra-venta, por ejemplo, se debe estipular. Y también se debe estipular, muy importante, que si existen daños o perjuicios, pues se deben pagar. Sencillo, un ejemplo de esto, Cristian, puede ser que existe un cultivo de café y sobre ese cultivo de café van a abrir una servidumbre para crear un mejor paso. Pues entonces se tienen que pagar daños y perjuicios acerca de esas maticas de café que estaban produciendo, se pagan y también se puede comprar esa servidumbre. Entonces no es hacerla por hacer, siempre hay que llegar a un común acuerdo, siempre hay que pagar daños y perjuicios porque es una vía que quizás pues es productiva, digámoslo de esta forma. Pueden existir otros productos también, otros cultivos, y esto también debe estipularse en la escritura pública. Además también hay que tener en cuenta que cuando se hablan de vías y hay ya inversiones por parte de alcaldías, gobernaciones, si en esa vía, por ejemplo, en el paso vehicular a esa vía,
por ejemplo, accedieron ya en maquinaria de la alcaldía, maquinaria de la gobernación, se hizo una inversión comunitaria, pues hay que tener mucho en cuenta que esa vía ya pasa a ser pública, ¿no? Claro, por supuesto. Y antes de que se establezca esa vía pública, el Estado colombiano siempre hace estudios específicos y siempre prima el principio, el bien general va a primar siempre sobre el particular. ¿Y qué hacen las entidades públicas en estas contrataciones? Pues también resarcir, pagar ese daño, ese perjuicio ocasionado. Jamás pues va a existir que se arbitrariamente pueda que ocurra y que les impongan la vía, sí, pero siempre va a existir un buen procedimiento para resarcir esos daños o perjuicios que se ocasionen. Bueno, entonces, como siempre, a conciliar, a no meterse en líos a veces innecesarios. Exacto, sí, y el procedimiento es muy simple, es muy sencillo. Si usted tiene un bien inmueble y sobre ese bien inmueble existe una servidumbre y es la única vía de acceso a las vías públicas por parte de otros predios o de sus vecinos, tiene el gravamen, es mejor que haga una conciliación y acuerde con todas las partes para que todos gocen de esa servidumbre y por supuesto evitar querellas ante la inspección de policía y posteriormente pues una acción judicial. Es supremamente innecesario en realidad, siempre conciliar. Bueno, ahora son las 7 de la mañana, 52 minutos. En las redes sociales, en Facebook, me pueden encontrar como Camila Tierra Adentro. En Instagram, también en LinkedIn y en TikTok también me pueden encontrar. Y hoy quiero hacerles una invitación muy especial. Hoy a las 8 de la noche voy a tener un evento a nivel internacional. Y bueno, quiero que también asistan porque voy a exponer esto que he creado que se llama el Derecho Consciente. Va a estar por Facebook Live en una página que se llama Espacio Jurídico para que vayan hoy a las 8 de la noche. Qué bueno. ¿Y el contenido de TikTok qué es? ¿Bailando o también asesoría jurídica? No, es asesoría jurídica, lo que necesite. Bueno, Camila, muchísimas gracias y que tenga un excelente día. Feliz resto de día.